tardes. Buenas tardes. Vamos, ahí está bien o les bajamos un poquito de pronto. Ahí. Bueno. Bueno. Bienvenidos al mes del gozo. Lo que pasa es que yo escuché que era el mejor mes y el mejor mes es junio. ¿Quiénes están de acuerdo? Todos los hombres, obviamente. No, este mes de mayo es tremenda bendición, de verdad. Gracias, Mario. Porque el Señor nos trae en cada mes en este año un propósito para saber y por el cual estar particularmente orando. Amén. Y perseverar, pues, es algo que definitivamente tenemos que aprender. Bueno, pero antes de todo, quisiera que tuviéramos en cuenta las personas que de pronto no han venido. Miren a su alrededor, de pronto las personas que nos hacen falta, que no han venido para... Hacemos una llamada, preguntemos qué necesitan, si de repente necesitan alguna ayuda, algún soporte, porque nosotros sabemos que aquí estamos la familia del Señor y pues por lo tanto, pues así como cuando falta alguien para una comida, pues uno se preocupa y le da una llamada, ¿no? ¿Cierto? Bueno, gracias, mamá. Bueno, hemos venido a aprender algo de la parte del Señor, amén. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 10, verso 36, amén. Vamos a leerlo, dice, y bueno, lo pueden ver aquí de repente, lo vamos a leer todos en voz alta, ¿vale? Entonces vamos a leerlo a la cuenta de 3, 1, 2, 3, porque os es paciencia. Obtengáis las promesas, amén y amén. Cerremos los ojos y vamos a orar. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento que has permitido que estemos aquí, Señor. En tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú y tú jamás faltas a tus promesas porque son sí y amén. Y hoy, Padre Santo, te pido que tú hables a través de tu bendita palabra en nuestras vidas, Señor, y que sea, Padre Santo, ese oasis en medio de cada situación que estemos viviendo para recibir de ti ese maná, Padre Santo, ese pan fresco, Señor, de parte tuya, para que nosotros podamos revivificar en nuestro espíritu a través de tu bendita palabra. Amén y amén. Bueno, esta semana, este mes vamos a estar hablando sobre precisamente la perseverancia. Y cuando hablamos de perseverancia y y viene esa palabra, uno se imagina que aguantar, ¿cierto? Perseverar, entonces que a usted le toca permanecer allí en esa situación que está viviendo hasta que con el favor de Dios podamos salir de allí y se pueda solucionar, ¿sí? Pero muchas veces eso nos suena no tan atractivo, ¿cierto? Porque hemos pasado a veces por situaciones difíciles que a veces pasan y se alargan y se alargan y se alargan y uno no ve que esté llegando como finalmente el objetivo, no está uno llegando finalmente a lo que uno está buscando, ¿cierto? Por ejemplo, una enfermedad. Personas que han estado en enfermedad y pasan el tiempo, pasan las semanas, los meses y hasta los años y siguen en enfermedad y entonces vienen y le dicen a uno, no, tiene que perseverar. Dice, sí, claro, como usted no es el que está enfermo, ¿cierto? O también en una situación financiera difícil, no, hay que perseverar y hay que perseverar. Y uno dice, bueno, Dios Padre Santo, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo es que yo voy a tener que tener esa respuesta y en medio de esta situación? Y cuando estaba orando por esta predicación, el Señor me traía a mente una mujer que vivió por allá a final del siglo XIX, principio del siglo XX, que se llamaba Helen Keller. Helen Keller nació en un hogar de buena condición económica, tenía una bebé sana, linda. A los 19 meses le dio una enfermedad y quedó ciega, sorda y muda. Entonces imagina un bebé de 18 meses que de un momento a otro, a los 19 meses le dé esa enfermedad y quede completamente aislada del exterior. Si nosotros siendo ya mayores y digamos que teniendo una concepción, gracias a Dios, de lo que hemos vivido, Dios nos guarde, costaría mucho tener esa condición, a pesar de que ya conocemos el exterior,
Ahora imagínese una persona que a sus 18 meses pierde todo contacto con el exterior, ¿cierto? Entonces eso desarrolló en ella un dolor, desarrolló un resentimiento que los padres teniendo modos traían personas o tutores para que le ayudaran, ¿cierto? Para que le enseñaran a comunicarse con el exterior. Y ella al principio se mostraba amigable, una niña, pues, y empezaba que se acercaran, empezaban con las manitos a tratar de enseñarle braille, todo ese tipo de cosas. Y cuando ya tenían confianza, ella cogía alfileres y los pinchaba, ¿sí? Porque estaba tan dolida, no quería que nadie estuviera con ella, les dejaba coger confianza y otra vez lo mismo. Hasta que finalmente llegó después de algún tiempo una señora que se llamó Anne Sullivan, ¿sí? Y ella entonces empezó a trabajar con Helen, empezó a aguantarse sus pinchazos, ¿cierto? A aguantarse su rechazo y finalmente fue la mujer que le enseñó a escribir, a comunicarse con el exterior, ¿sí? Entonces dice uno, bueno, ya eso es bastante bueno, ¿cierto? Una mujer que no tenía ningún contacto con el exterior, poder empezar a tener leer, escribir y comunicarse. Pero la historia no para ahí. Resulta que ella, Helen, dijo, no, pero la vida no puede ser solamente esto, ¿sí? Yo quiero estudiar. Y entonces la gente dice, bueno, sí, pero ¿cómo? No había habido nunca en la historia una persona con esas condiciones que hubiera ido a la universidad. Y ella fue. Fue la primera mujer en 1904 de graduarse en un instituto universitario y no paró ahí la vida de ella. Ella es una persona que hasta su muerte estuvo yendo a muchos países, llevando conferencias, llevando esperanza a los que tenían todo o sea, no tenían las limitaciones que ella tenía. ¿Se imagina? Entonces, ella en medio de toda esa situación difícil, ¿cierto? Lo que utilizó el Señor a través de eso fue perseverar, pero con un objetivo, y lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy como título vamos a colocar perseverar es aguantar o construir. Amén. Aguantar o construir. En Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Señor cuando habla de la perseverancia y de la paciencia, lo nombra y lo muestra como un proceso. Y a nosotros a veces no nos gustan los procesos, ¿sí? Aquí en este auditorio, ¿quién conoció las bibliotecas? ¿Saben que eso existe, muchachos? ¿Sí? Eso guarda una cantidad de cosas que son como así como cuadraditos, y usted lo abre y tiene hojas. ¿Sí? Y ahí hay letras y usted puede leer cosas súper interesantes. Y usted necesita ahorita eso, porque usted llega a la computadora y cualquier cosa, usted llega, se mete al sistema y lo que quiera lo encuentra allí, ¿cierto? En la mayoría de los casos, diría yo. Pero en nuestros casos, yo, por ejemplo, vivía a 1 hora de una biblioteca seria, ¿cierto? Y entonces yo tenía que hacer tareas, tenía que llegar y el sábado salir temprano, coger el bucecito, llegar a la biblioteca. Eso tenía que hacer una fila, ¿sí? Para que le entregaran una ficha y poder empezar a pedir libros. Tenía que usted sentarse ahí, no podía hacer ruido, estudiar, todo eso, luego terminar al final, cuando terminara, si al caso le prestaron un libro, llevárselo para la casa y todo eso era todo un proceso, ¿cierto? Y uno terminaba hasta disfrutándoselo. Es más, ahí hasta conocía gente, hacía amigos, ¿cierto? En el bus disfrutaba también. Ahora, como todas las cosas se han agilizado y se han hecho de una manera mucho más ágil y rápida tecnológicamente hablando, entonces todo ese tiempo, digamos que lo podemos aprovechar mejor, pero nos perdemos de la parte del proceso, ¿sí? Usted llega por la noche a comer y entonces si usted tiene mucho afán, mete en el microondas y en 2 minutos está su comida lista, ¿cierto? Pero en nuestro caso, antes inclusive de que todas las casas tuvieran microondas, tenía uno que llegar y tener todo el trabajo para poder hacer las comidas. Y uno empezaba a disfrutar el proceso. Ahora nos estamos perdiendo toda la parte del proceso y queremos salir todo rápido. El problema de perderse el proceso es que no se construye en ese estadio de la vida. Y vamos a ver. Entonces, la perseverancia tiene muchos enemigos. Uno de ellos son los obstáculos, los problemas, ¿cierto? Entonces usted llega y, por ejemplo, dice, yo quiero ser empresario y voy a empezar a colocar
a colocar un punto de venta para vender limonadas. Voy a decir una cosa, por ejemplo, para los muchachos, ¿cierto? Entonces, el primer obstáculo es que si el día está así, maravilloso, porque todo el mundo va a tener sed. ¿Quién tiene sed aquí? Estamos vendiendo limonada atrás, por si acaso. Sí, entonces, si el día está así, maravilloso, pero hace 8 días, ¿cómo estaba el día? Un poquito más frío, ¿no? Y entonces, si usted estaba afuera vendiendo limonada, seguramente era helado de limón. ¿Sí? Pero ¿por qué les digo esto? Porque hay problemas cuando uno empieza a enfrentar o a empezar con cosas, ¿cierto? Hay obstáculos y hay problemas. Y esos problemas, pues entonces empiezan como a evitar que usted avance y que usted pueda hacer las cosas. Y vamos a referirnos al ejemplo de José, José el hijo de Jacob. Voy a leerles Génesis 41:8, allí donde están, y dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien lo pudiera interpretar a Faraón. Ahora, José, un muchacho, el menor de 11 hijos hasta ahí, porque era el onceavo de todos los hijos de Jacob, sus hermanos le tenían cierta animadversión, ¿cierto? Al punto que lo querían matar. No se hacía querer mucho el muchacho. Pero finalmente dijeron, no, no vamos a perder y finalmente lo terminaron vendiendo a unos mercaderes. Usted de pronto sabe la historia, lo vendieron a los mercaderes, se fue como esclavo a Egipto, allí cogió Potifar, que era un miembro del ejército del faraón, le dice que venga como a trabajar conmigo. ¿Y dónde terminó el muchacho? En la casa de Potifar, como administrador, ¿sí? ¿Cuál era el problema de ese muchacho? Era un hombre libre, era el menor de 11 hermanos hasta ahí, era el preferido del papá, ¿cierto? Le hacía una túnica de colores, era el mejor, pues el de mostrar, y de un momento a otro termina como esclavo. ¿Cómo terminaríamos nosotros si tuviéramos todo y termináramos de esclavos? Como le pasó a él, con amargura, ¿cierto? Pero él llegó y dijo, no, pues yo estoy aquí, ya voy a hacer lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí. Y durante ese perseverar, durante ese proceso, terminó siendo el que administraba todas las propiedades de Potifar. ¿Ah? Entonces, lo que nos muestra aquí es que José hacía de los problemas una estrategia para seguir avanzando. Cogía los problemas y le daba soluciones y aprovechaba eso para saber qué podía hacer. A veces nos pasa lo contrario. Nosotros tenemos un problema para cada solución. ¿No les ha pasado? Que llega uno y está sentado con él y dice, no, hagamos esto y todo eso, y hay un problema. No, hagamos esto, no, y ese problema, entonces no para. O sea, si tenemos un problema para cada solución, no vamos a poder avanzar. Pero él, ¿qué hacía? Él decía, tengo un problema, estoy aquí como esclavo, pero pues voy a administrar como administraba con mi papá. Y terminó siendo el que estaba administrando todo lo de Potifar. En Génesis 41:8 dice, bueno, entonces la escena que les estoy leyendo en 41:8 es que él termina de ahí, termina acusado de que quería abusar de la esposa de Potifar y lo envían a la cárcel. En la cárcel, entonces, ¿qué termina haciendo él? Imagínense entonces, por hacer las cosas bien, termina allí. Y él que dice, no, esto es también una oportunidad para mí. O sea, puedo quedarme encerrado en la celda amargado toda la vida o puedo hacer algo por esta gente. Y empezó a organizar la cárcel y dice que terminó administrando la cárcel. Un preso extranjero. Entonces, ¿qué hizo? Toda la situación de que estaba viviendo José hizo que todo el proceso que él estaba viviendo, él se construyera, hiciera las cosas de una mejor manera. Amén. Entonces llega ese punto en donde Faraón tiene un par de sueños, ¿cierto? En donde él se asusta y dice que no sabe qué hacer. Llaman a José y se presenta delante de Faraón, ¿cierto? Entonces, en lo que les mencionaba antes, estaba en Génesis 39:3, cuando fue administrador de Potifar, y en el 39:22, cuando fue administrador de la cárcel. Y vamos a saltar a Génesis 41:33, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y junte toda la provisión de estos buenos años. Entonces le dice José al Faraón, mire,
lo que va a pasar con sus sueños es que va a tener 7 años de prosperidad y 7 años de miseria. Y le dijo, usted lo que tiene que hacer es esto. Y le dio toda la estrategia. Organice esto acá, organice esto allá, haga todo este tipo de cosas. Consígase una persona que sea capaz de hacer eso. Listo, Dios lo bendiga. Y ya se iba a ir. Y Faraón llega y dice, pero ¿a quién voy a poner? Sino a este, que fue el que me dijo cómo era que había que hacer todo. Y pasó de la cárcel a ser el segundo de Faraón, porque él entendió que en medio de perseverar en su proceso, lo importante no era la meta, iba a llegar eventualmente. Lo importante era el proceso durante la perseverancia. ¿Me hago entender? Entonces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, queremos salir rápido de eso. Y estoy pasando por situaciones financieras, no quiero salir de esto, Dios mío, sálvame, dame, que me gane la lotería, 20 millones de dólares. ¿Quién ora así? Ah, bueno. Pero uno quiere salir ya y el Señor le está diciendo, tú tienes que mirar en este momento qué es lo que está pasando contigo y empezar a ver en el proceso qué es lo que tienes que aprender. Amén. Entonces, eso es lo que estaba haciendo el Señor. Permítame. Estaba buscando la manera de que José aprendiera. ¿Sí? Ahora, en el proceso de formación, José aprendió a administrar primero una finca, después una cárcel y terminó en un reino. Si él no hubiera hecho las dos anteriores, cuando llegó el momento del reino, no le hubieran dado la oportunidad. De pronto hubiera dicho, el sueño significa esto. Mire, va a tener 7 años de prosperidad y 7 años de miseria. Listo, ahí termina lo que le dice del sueño. Pero nunca le hubiera dado la estrategia, que fue lo que aprendió él en todos los años que estuvo en la finca y en la cárcel. Entonces, cuando nosotros estamos en estas situaciones, veamos qué es lo que el Señor quiere formar en mi vida durante el proceso que estoy pasando. Amén. Él aprendió liderazgo bajo presión. Usted imagínese, el de la cárcel, ¿cierto? Era el que administraba todo. Yo me imagino que los otros primero presos no estarían felices de que otro preso los mandara y mucho menos los carceleros, ¿cierto? Pero él aprendió a manejar eso. Ahora, salir de la cárcel y estar de segundo de Faraón, ¿usted cree que todos los demás estaban contentos? Yo no creo que todas las demás personas estuvieran contentas de que una persona que salió de la cárcel estuviera por encima de ellos de ahí en adelante. Y él tenía que saber manejar eso. ¿Y dónde aprendió eso? En la cárcel y en la finca. ¿Me hago entender? Amén. Entonces todo el proceso es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. Dios usa lugares incómodos como escuelas de formación. ¿Dónde aprende uno más? En las situaciones difíciles. Ahí es donde uno aprende, ¿cierto? Claro, uno también aprende en las situaciones buenas y todo eso, pero de los errores es donde uno más aprende. Yo tuve un profesor en el colegio que decía, si usted al final del año tiene más preguntas, dijo, esto sí no se lo digan a los demás profesores y a los rectores no le van a decir eso, ¿no? Pero si usted al final del año tiene más preguntas que respuestas, de repente usted aprovechó mejor el año. Uno decía, a ver, ¿cómo es la cosa? Dice, sí, porque por lo menos usted empezó a evaluar las cosas y hacerse preguntas usted de las cosas y no tragar entero simplemente. Y es que cuando uno no evalúa las cosas y simplemente quiere pasarlas por encima así rápido y no aprende de ellas, eso es comer entero. Pero cuando yo en la situación empiezo a preguntarme, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en esta situación? Ahí es donde empieza realmente el propósito de la situación en mi vida. Amén. Entonces, él cuando ya se vio enfrentado al faraón, no solo interpretó, sino que propuso una solución. Amén. Y el resultado fue, en Génesis 41:39 dice, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, todo ese tiempo de formación fue para que finalmente José llegara a ese punto. Amén. La perseverancia convierte presión en algo estratégico y José desarrolló en secreto lo que finalmente se manifestó en lo público. Pero tuvo que pasar toda esa situación en el secreto. Amén. Ahora, ¿a quién le gusta estar en momentos difíciles? Pero yo les digo, en donde más se ha aprendido es en los momentos difíciles. ¿Quién sabe aquí de negociación? Todos los hombres levanten la mano.
Si usted no sabe de negociación, yo no sé cuántos años puede llevar de matrimonio. Pero es algo que uno tiene que aprender porque en una relación de pareja siempre hay un punto de vista diferente al otro porque nos complementamos, pero a veces no se pone uno de acuerdo. Y entonces llegar a un punto de acuerdo se requiere capacidades de negociación. Yo he visto que los mejores negociadores son los hombres de familia. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces ahí estaba Dios formando no solamente la mente, sino la capacidad y la visión de José. O sea, él pasó de estar administrando una finquita de 12, de 11, a una finca más grande, a una cárcel y a un reino inmenso. Pero pasó por lo anterior. Amén. Lo segundo, muchas veces otro enemigo interno que tenemos es la frustración. ¿Qué es la frustración? La frustración, a mí que yo encontré, les voy a leer por acá lo que yo encontré de frustración dice que proviene del latín, la raíz latina frustatio, que significa engaño o decepción. ¿Sí? Frustración es decepción. Uno se frustra porque se decepciona, está tratando de hacer algo y no le salen las cosas como uno quisiera. Eso es frustración. Nos colocamos unas expectativas a veces que son más altas de lo que podemos hacer. Por otro lado, el aburrimiento, que es otro de los enemigos, la frustración y el aburrimiento. No sé si han visto que los muchachos hoy una vez dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa. Aquí a quién le gusta hacer camping. Chévere, ¿no? Camping sin energía eléctrica. Ya los muchachos, que ahí los celulares ya no se pueden cargar, ¿sí o no? Y entonces uno cuando va en grupos así de varias familias es fácil porque los muchachos hacen sus actividades, nosotros hacemos las actividades, pero cuando uno va solo con la familia y entonces uno va tiempo de familia y entonces no, es que estoy aburrido. Es que, ¿sí? ¿No les ha pasado? ¿Y qué es el aburrimiento? El aburrimiento es la falta de interés por algo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué llegamos a estar aburridos? Porque estamos sobresaturados de muchas cosas que nos están bombardeando constantemente que son muy atractivas. ¿Sí? Ayer en la célula de los muchachos yo les decía, bueno, ¿cuántos de ustedes leen? Y todos me decían, no, yo leo esto, yo leo esto, yo leo esto. Pero es una lucha la que se tiene todos los días porque usted llega y va a la pantalla, cualquiera, un televisor, un celular, lo que sea, y hay cosas supremamente atractivas. Juegos, programas, muchas cosas que usted dice, no, pues leer un libro, que yo me tengo que imaginar todo, a ver todo que ya está hecho, pues es más fácil ahí, ¿cierto? Entonces, muchas veces estamos tan saturados de esa información que nos salimos de realmente las cosas básicas, como por ejemplo leer. Y cuando uno está con frustración o aburrimiento, ahora imagínese una persona que es un pastor de ovejas. Dígame qué emocionante puede haber en eso. Oh, imagínese, no, yo soy pastor de ovejas, deporte extremo. ¿Y qué hace? No, pues contarlas de vez en cuando. Imagínese eso, ¿cierto? Ahora, y vamos a hablar de David en esta parte, yo imagino que David, y vamos a ver las cosas, en ese momento usted imagina que David lo mandan a cuidar ovejas y lo típico, ¿no? Yo no sé si a usted le pasó en su niñez o a ustedes los muchachos, que cuando es que se pone uno a inventar cosas. ¿Cuándo? Cuando está desocupado. ¿Sí? La mamá le decía, bueno, ¿qué está inventando? Porque uno estaba desocupado, ¿cierto? Tú imagínese a David, un muchacho de 15 años por allá, y entonces está con las ovejas y todo eso, y empezó con yo imagino que una onda así, y de pronto, chum, se le salió la piedra y pum, por ahí le pegó algo. Dijo, no, pues vamos a empezar. Y empezó a tirar, a practicar con la onda. ¿Usted cree que desde el principio David tenía puntería? Voy a decir algo que obviamente no está en la Biblia, pero que yo imagino. Llegó una fiera por una oveja y David ya estaba tirando pues piedras con la onda, pero no siempre le pegaba a la fiera. Entonces yo imagino que le pegaba hasta a la oveja por querer salvarla, ¿sí? Entonces, pero tuvo que pasar todo ese proceso para que él tuviera la puntería finalmente de poder matar esos animales que venían a atacarlo, ¿cierto? Entonces, David estaba en una situación en donde pues estaba alejado de todo. En primera de Samuel 16:11 dice, he aquí el menor, el que apresentaba ovejas, y se estaba refiriendo a David. A David nadie lo veía, nadie le celebraba pues sus éxitos, ¿sí?
Y es muchas veces lo que nosotros pasamos cuando estamos en ese momento de enfrentando situaciones difíciles, ¿cierto? Que podemos tener la situación como una carga o como un día de entrenamiento. Y eso fue lo que hizo David. David tomó ese punto como, este es mi momento para entrenarme. ¿En qué? ¿Cuidar ovejas? No, pues, no, pero él dijo, bueno, pero puedo empezar a lanzar piedras a ver cómo me va con eso, ¿cierto? Empezó a mirar estrategias de cómo defender a sus ovejas, porque no era solamente tirar la piedra, sino yo me imagino también enfrentar a una fiera que no es fácil, ¿cierto? Entonces, David, nadie lo veía, ¿cierto? Estaba en los lugares más pequeños donde nadie tenía no podía ser visto de ninguna manera. Y en 1 Samuel 17, 34 al 35, cuando está David con Saúl enfrentando a Goliat, dice, cuando venía un león o un oso, yo salía tras él y lo hería. Él tuvo durante ese momento difícil, o esos años difíciles en la soledad, donde todo el mundo le decía, váyase que usted aquí no está. Lo más excitante en ese momento era estar en el ejército, y sus 6 hermanos mayores eran hombres que estaban en la milicia, ¿cierto? Él era el séptimo que nadie quería ver, pero allá él dijo, no, pero yo también voy a empezar a utilizar esto. Y entonces él lo pequeño lo preparó para lo más grande. Empezó a defender una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas, y terminó defendiendo a toda su nación. ¿Sí? Otra cosa es que él empezó a hacer cosas repetitivas. ¿Sí? Y el Señor lo que nos muestra aquí es que también nos da habilidades y capacidades cuando utilizamos nuestro tiempo para perseverar en algo. Aquí quienes están en la escuela de artes, ¿cierto? Y entonces ustedes llegaron desde la primera clase y les dijeron, bueno, esta es la guitarra, este es el bajo, esta es la batería, esta es la partitura, nos vemos dentro de 8 días con la primera canción. ¿Fue así, cierto? No. Le dijeron, bueno, tiene que empezar a leer esto y esto. Y ayer yo estaba hablando con algunos de ellos y decían la diferencia tan impresionante que hace la práctica. Impresionante. ¿Sí? Y es que cuando usted empieza a practicar algo, se empieza a volver experto en eso. Pero tiene que practicarlo. Y allá, al principio, usted va a hacerlo terrible, o pues todo lo hemos hecho terrible en cualquier área de nuestras vidas. Pero al momento de perseverar y perseverar y perseverar, eventualmente nos damos cuenta de que, wow, desarrollé esta habilidad que yo no tenía ni idea que tenía. ¿Me hago entender? ¿Sí? Yo he visto ya unos bateristas que eso llegan y empiezan y tú la baqueta la botan para arriba y vuelve, y los guitarristas llegan y aquí tocan atrás. Bueno. Sí, eso lo vamos a ver pronto aquí ya en el grupo de alabanza. Entonces, pero eso es con práctica. Y necesitaba David estar a solas viviendo esos momentos para poder enfrentarlo. ¿Me hago entender? Entonces, aquí David utilizó precisamente su soledad para tener un día de entrenamiento. Y cuando se vio enfrentado al gigante, él dijo, bueno, el Señor va por mí, pero yo también he hecho mi parte. ¿Sí o no? Lo terrible es cuando dice uno, no, el Señor va por mí todo eso, pero yo no he aprovechado el tiempo para practicar y desarrollar las habilidades que eventualmente voy a necesitar. ¿Sí? En 1 Samuel 17, 37, el siguiente versículo dice, Jehová me librará de la mano de este filisteo. Él sabía que el Señor iba por él, pero él tenía que hacer su parte. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la parte que tenemos que hacer nosotros, cierto? Para poder estar aprovechando el tiempo y tener esos momentos difíciles como un día de entrenamiento. ¿Sí? ¿Cómo? Es empezar a ver qué habilidad puedo yo desarrollar allí en el momento difícil. La perseverancia transforma la rutina en crecimiento, y lo que parece aburrido en realidad es un entrenamiento que voy a tener. ¿Sí? Miren, personas a nivel mundial que influyen en la economía, en las artes, en las finanzas a nivel mundial, una cosa que tienen es que ellos utilizan su tiempo leyendo libros. ¿Sí? Ahora, esto también es muy importante que lo sepamos. Está demostrado científicamente que la parte frontal de aquí de nosotros es la que se encarga de tomar decisiones.
¿sí? Ahora, esa parte frontal que está en nuestro cerebro aquí, se desarrolla cuando adquirimos información a través de los libros. Usted me va a decir, no, yo puedo leer a través del celular, usted puede leer como quiera, pero está demostrado, los libros físicos son los que desarrollan esta corteza frontal y es lo que hace más robusta su manera de tomar decisiones de una manera sabia. ¿Amén? Entonces, yo les pregunto, aquí, ¿quién hace devocional? ¿Quién tiene ese árbol, árbol de vida que estamos haciendo? Es una manera en donde empezamos a desarrollar no solamente física, sino espiritualmente la manera de tomar decisiones sabias, como estábamos aprendiendo hace 8 días con nuestros pastores Garzón. Y es precisamente cuando el Señor nos dice, bueno, hay que aprovechar el tiempo y tomar como entrenamiento esta situación difícil que estás viviendo. Amén. David lo hizo así, David lo entendió. Ahora, la confianza de David no nació frente al gigante. ¿Dónde nació? Empezó a nacer la confianza de él. Con las ovejas. Él empezó a tenerse confianza de decir, yo puedo enfrentar a un animal, a una fiera, pero en lo pequeño. Cuando le tocó el gigante, dijo, bueno, yo ya pude con estos, el Señor va conmigo, yo sé que podemos contra este. Pero él ya había hecho su tarea. ¿Sí? En estos días estaba hablando con una persona que está pasando por muchas situaciones difíciles, por muchos problemas, y entonces me decía, es que yo no encuentro la salida, yo no sé cómo hacer, no sé qué. Yo le decía lo que nos invitaba Mario al principio de la reunión, tenga un encuentro con el Señor porque es allí donde usted va a empezar a ver cuál es el propósito de la situación que está viviendo y cómo desarrollar eso que está aparentemente en contra como una herramienta para su futuro. No es que yo tengo problemas financieros, familiares, bueno, de todo, como todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, antes o inclusive con el Señor, pero cuando nosotros entendemos que durante el proceso lo importante es que el Señor me muestre cuál es el propósito, cambia todo, porque le vemos cuál es la intención de cada situación. Amén. Y lo tercero es que otro enemigo de la perseverancia es el desánimo. ¿Aquí alguna vez nos hemos sentido desanimados? Yo encontré que el desánimo es un estado de desaliento, desesperanza, que surge en momentos de dificultad o de fracaso. Cuando uno intenta y no se dan las cosas, entonces queda cada uno en desánimo. Finalmente, ¿qué es el desánimo? Cuando uno tira la toalla, cuando uno suelta, como decimos en Colombia, cuando uno give up. ¿Sí? ¿Cierto? Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere, que yo suelte, que yo suelte. Y hubo un hombre en la Biblia, o muchos, pero voy a tomar el ejemplo de uno, que le tocó una situación bien difícil. Y este tercer punto lo vamos a nombrar aferrados a sus pies. Aferrados a sus pies. En la Biblia habla de que después de que el reino de Israel fue un reino supremamente grande, fuerte, poderoso, este reino, el reino de Israel, empezaron los reyes a desobedecer los mandatos del Señor. Y por lo tanto, entonces empezaron a perder las batallas en contra de sus enemigos al punto de que perdieron el reino, perdieron Jerusalén, salieron huyendo para muchos sitios. Y en Jerusalén quedó un remanente, un grupo que estaba viviendo situaciones muy difíciles. ¿Sí? Entonces hubo un hombre que estaba en un palacio siendo el copero, siendo la persona de confianza del rey, se llamaba Nehemías, y entonces él se enteró de que las murallas estaban caídas y que todo estaba destruido, y entró pues mucho dolor y dijo, no, ¿yo qué puedo hacer por eso? Y empezó a orar y a interceder. Para hacer la historia corta, el Señor le dijo, vaya y ayude a que esas personas puedan tener una mejor vida y reconstruir la muralla. Fue allá y eso estaba hecho ruinas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Nehemías se desanimó? No, él era un hombre muy fuerte, pero durante el proceso hubo 3 personas, ¿cierto? Que empezaron a decir, no, pero usted qué va a reconstruir eso, mejor dicho, eso se para un perro ahí, eso se va a destruir lo que medio están construyendo por ahí, y empezaron a desanimarlo. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando usted empieza a tratar de reconstruir algo, la gente empieza a traerle a usted malas noticias o malas cosas. Empieza usted a reconstruir su matrimonio y decir, no, mano, eso mejor dicho está muy difícil.
su relación con su esposa, no, sus hijos están en esta situación. Eso, mejor dicho, es bien complicado porque normalmente el enemigo lo que trata de traernos es ese desánimo. Y en Nehemías 4:10 dice la Biblia que las fuerzas de los acarreadores se habían debilitado y el escombro era mucho. Entonces, los que estaban empezando a construir la muralla que ya había arrancado, se dieron cuenta que eso era mucho. Entonces estaban todos por un lado, por el otro. ¿Y qué hizo Nehemías? Dijo, no, aquí la estrategia de esto es empezar a organizarnos de una manera diferente. Y dice en el verso 13 del capítulo 4 de Nehemías, entonces puse al pueblo por familias con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sí? Entonces, el Señor lo que hizo a través de Nehemías es que les mostró que tenían un propósito. ¿Cuál era el propósito? Construir la muralla. Entonces dijo, bueno, tenemos toda la muralla, pero no vamos a hacerlo al mismo tiempo. Usted coja este pedacito y construye este pedacito. Eso es lo que le toca a usted. La familia Meneses, este pedacito. La familia Chavarro, este pedacito. Y así cada familia fue reconstruyendo todo, le correspondía una parte. Entonces dijeron, no, pues ahora sí es más fácil porque este pedazo yo puedo con esto. ¿Me hago entender? Y es que muchas veces caemos en desánimo porque colocamos unas metas que nadie puede alcanzar. Pero cuando nos enfocamos durante toda esa situación, entonces colocamos cosas que podemos alcanzar, valga la redundancia. ¿Cuál fue el final de la historia? Ahí en el 6:15 de Nehemías dice, fue terminado pues el muro en 52 días. Eso fue un récord, pero porque fueron organizados. Ahora, ¿por qué dice, este punto se llama aferrado a sus pies? Porque Nehemías entendió que el propósito de él era construir la muralla, así mismo como de cada familia. Nosotros sabemos, a través del Señor Jesucristo, que el propósito de nuestras vidas está ejemplificado, está mostrado a través de sus pies, los pies del Señor Jesucristo, porque sus pies fueron caminando a través del propósito que Él cumplió en esta tierra y es lo mismo que colocó a nuestras vidas. Entonces muchas veces uno está aferrado al propósito, aferrado a los pies del Señor, pero cuando pasan las pruebas empiezan a soltarse hasta que finalmente se suelta y ahí perdió. Pero en Nehemías no, se aferró, se amarró a los pies del Señor Jesucristo, a su propósito y dijo, de aquí no me suelto, porque yo sé que eso tiene un propósito, lo vamos a cumplir. Amén, amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que el Señor nos está confirmando que hay un propósito en todo lo que hacemos. Entonces, eso fue lo que hizo Nehemías, se enfrentó el desánimo, pero no solamente el de él, sino el de los demás a través de estrategias. ¿Sí? Eso es lo importante. La perseverancia transforma el desánimo en un logro y me regresa la identidad que el Señor tiene para mí. Muchas veces nos empezamos a ver como las demás personas dicen que nosotros somos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿a quién le gusta hacer ejercicio? Y ahora, muchas veces cuando uno empieza a hacer ejercicio, digamos que, y yo lo digo porque lo estoy viviendo, que quiero empezar a retomar el ejercicio que había venido haciendo con disciplina hace un tiempo atrás, le cuesta a uno, ¿cierto? Pero a veces cuesta más cuando le dicen, no, pero usted con ese ritmo de comida, no, y usted acostando a estas horas. Ayer cuando le estaba diciendo a los muchachos qué hay que hacer para hacer ejercicio, estábamos en la celda, me dijeron todo lo que yo no hago. Tiene que comer bien, tiene que acostarse temprano, tiene que dormir bien, y me empezaron a decir un poco de cosas. Yo les dije, no, muchachos, o sea, la tarea es larga. ¿Pero qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno entiende que dentro de todo el proceso hay cosas que van a venir o voces que van a venir en contra de uno, uno tiene que estar aferrado a los pies del Señor para saber que lo que está haciendo tiene un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, en el caso de nosotros que queremos hacer ejercicios? Y me lo dijo el Señor en el devocional hoy para completar. Me dijo, su cuerpo es templo del Espíritu Santo y tiene que respetarlo. Y yo dije, ¿seguro que no es catedral? No. Templo del Espíritu Santo y tiene que respetarlo. Entonces, ahí sí, mejor dicho, no hay escapatoria. ¿Pero por qué les digo esto? Porque cuando uno tiene la palabra del Señor y tiene ese propósito, se aferra a los pies del Señor y no los suelta, así como hizo Nehemías, así como hicieron esas familias valientes para reconstruir la muralla. Amén. Entonces vamos a repasar.
Lo primero, ¿qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo José, cierto? Para enfrentar los problemas y obstáculos. Desarrolló su creatividad. Desarrolló su creatividad. Aquí, ¿quiénes son creativos? Usted, yo soy creativo, no sé. ¿En dónde desarrolló la creatividad? En los problemas. ¿Sí o no? Usted está pasando por problemas financieros y entonces llega y va a hacer mercado y le toca hacer maravillas. Encuentra los sitios buenos, bonitos y baratos, porque antes no, antes usted iba, ¿cierto? Pero cuando está empezando a reducirse, entonces no, ahí sí consigue lo bueno, bonito y barato. ¿Sí o no? Están todas las estrategias. Se vuelve creativo. ¿Sí? Si antes, bueno, no vamos a seguir ahondando en eso, pero desarrolló la creatividad. En el caso de David, ¿sí? Tomó su problema como un entrenamiento diario, ¿sí? Dijo, bueno, ¿qué voy a hacer aquí con esta situación? Voy a entrenarme para mejorar en esto y luego en esto. Sylvester Stallone, ustedes lo han escuchado, de pronto lo han conocido, un actor de Estados Unidos que ha hecho muchas películas. Él no fue siempre famoso y todo eso, fue al principio fracasado. De hecho, él escribió la película o el guión de la película Rocky, ¿cierto? Y la gente le decía, buenísimo, no sé qué, venga, se lo compramos. Y decía, no, yo quiero actuar en esa película. Ah, no, hasta ahí llegaron. ¿Cierto? Pero perseveró hasta que finalmente no hizo unas sino varias. Y bueno, ya sabemos cómo son las películas, pero las hizo. ¿Cierto? Lo mismo, por ejemplo, Morgan Freeman. Morgan Freeman es otro actor que pasó muchísimo tiempo con papeles pequeños, no lo llamaban hasta que finalmente llegó el momento y durante todos esos fracasos él aprendió a cómo no hacer las cosas para finalmente tener éxito. Entonces, cuando estamos hablando de perseverancia no es aguantar a ver hasta cuándo termina este suplicio. En el momento, perseverar significa que en el proceso que estoy, el Señor me está enseñando algo. Tengo que aprender a ser creativo. Tengo que aprender nuevas habilidades y capacidades para que cuando llegue el momento las pueda usar. ¿Sí? Y finalmente, tengo que tener esa fortaleza mental, desarrollar esa fortaleza mental, emocional y física para poder enfrentar los nuevos retos, que fue lo que hizo Nehemías. Él fortaleció a su pueblo emocionalmente. Se querían ir, estaban desanimados, pero él les dijo, nosotros podemos, vamos para adelante a hacer las cosas. Amén. Eso es lo que el Señor nos muestra. Como familia todos hemos pasado problemas. Y en nuestro caso, cuando hemos pasado situaciones de cualquier tipo, lo que ha hecho el Señor es que nos ha unido y les digo, por ejemplo, con mi esposa, con los muchachos, les decimos, bueno, está pasando esta situación, ¿qué hacemos? Y empiezan, mira, yo aporto con esto, yo ayudo con esto, podemos hasta tener esta idea y son ideas buenísimas. ¿Por qué? Porque también en las situaciones difíciles hay que involucrar a la familia en su medida, y ya les explico eso, para que todos podamos enfrentar las cosas. Cuando llegamos aquí a Canadá, por allá en el 2012, entonces, bueno, rentamos una casa, empezamos a acomodarnos, todo eso, y empezamos a ver que queríamos empezar a ahorrar para tener una casa, pero gastábamos en muchas cosas. Y pues con niños pequeños, ¿en qué gasta uno? A ellos les gustaba leer, entonces no, ¿qué libros? Les gustaba jugar, entonces ¿qué juguetes? Y pues uno va de libro en libro, de juguete en juguete, y eso se va aumentando la cuenta. Y entonces les dijimos, vengan, pero eran niños de menos de 10 años, o alrededor de eso. Y les dijimos, bueno, vamos a comprar una casa, pero entonces tenemos que empezar a hacer este tipo de estrategias. ¿Queremos libros? Vamos a la biblioteca. ¿Queremos juegos? Entonces vamos a aprovechar en el sitio este donde hay muchos juegos. Y ellos lo entendieron y empezaron a meterse en ese cuento de ayudar. Y finalmente, ¿qué pasó? Que cuando llegó el momento y pudimos tener, bendito sea el Señor, la bendición de la casa, ellos entendieron, mire, todo el esfuerzo que ustedes hicieron, aquí está representado y es parte de ustedes también. ¿Sí? Pero es aprovechar el momento de perseverar, no de aguantar el suplicio, sino de qué tengo que hacer en esta situación, qué me está enseñando el Señor y cuál es el propósito. Amén. En el proceso el Señor desarrolla mi mente con creatividad, mi vida con habilidades y fortalezas y restaura mi vida con la identidad, que fue lo que hizo con Nehemías. Y es muy importante. Cuando yo estoy en momentos difíciles, acudo al Señor y Él me dice quién soy y usted se va a sorprender de las habilidades y capacidades que el Señor le ha dado cuando empieza a usarlas. Antes no.
Estábamos hablando con Mario antes de la reunión y me estaban preguntando, bueno, ¿cómo le está yendo en el trabajo y tal? Que pues hace poco empecé un nuevo trabajo. Y entonces yo le estaba diciendo, no, bien, etcétera, y tal y tal. Y entonces ella me hacía caer en cuenta de algo. Dijo, muchas veces cuando uno está por mucho tiempo en un trabajo, uno se acostumbra y como que se queda ahí en un estado como vegetativo, ¿cierto? Usted va por la mañana, ya sabe, es enter, y entonces ya sabe, coge el carro, llega al trabajo, se sienta, hace lo que tiene que hacer, se vuelve a la casa, ¿cierto? Pero cuando usted le mueve en el piso, ¿cierto? Y los zarandean, y después le toca empezar de cero en otra situación completamente nueva, ahí le toca, mejor dicho, no 5, sino como 20 para poder mirar qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Y ahí es donde se desarrollan las situaciones, en los momentos de tensión. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es perseverar? Aguantar hasta que más pueda. Perseverar, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, es utilizar y mirar cuál es el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas a través de esa situación. Amén. Voy a invitarlos a orar con este objetivo. Piensen en esa situación que estamos viviendo, que es difícil, que ha sido complicada, que no hemos pasado. ¿Sí? Y uno dice, bueno, sí, estoy perseverando, pero no estamos perseverando, estamos aguantando. No estamos mirando, Señor, qué es lo que tengo que desarrollar en este pedacito de mi vida para lo que viene. Yo no sé, y el Señor coloca esto en mi corazón, que de pronto usted sea el próximo José, que el Señor lo está llevando a usted de una situación, a una finca, a una cárcel, no, pues tan motivante, ¿no? No, pero lo está llevando después es a un reino. Pero tiene que aprender en la cárcel y en la finca cómo administrar para que cuando llegue allá lo haga con sabiduría. Amén. O puede ser ese Nehemías que sea la persona que usted está aferrado al propósito, pero no solamente el suyo, sino el de las personas que están a su lado. Y eso es supremamente importante porque usted es el que impregna a la gente, ¿no? Y les quita el desánimo y les inyecta de parte del Señor esa palabra para que puedan enfrentar las cosas. Amén. O puede ser ese David que está tirando piedras y matando las ovejas en lugar de los estos, pero eventualmente va a matar a los osos y a los leones. ¿Sí? Pero en todo momento, ¿cuál es el propósito allí? Y eso es lo que le vamos a preguntar al Señor. No para quedarnos ahí, sino con una expectativa de decirle, Señor, listo, voy a perseverar porque tú me lo has enseñado, porque me estás diciendo qué es lo que debo hacer, pero dime cómo para la siguiente etapa de mi vida. Amén. Vamos a orar. Coloquémonos en pie. Y yo los voy a invitar a que cierren sus ojos allí donde están. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre precisamente todas esas áreas en nuestras vidas o esa área en donde hemos estado con tantas luchas, que de verdad que ya sentimos el perseverar como tener que seguir aguantando esta situación. No es perseverar de seguir en firme, seguir peleando, sino de esperar a ver hasta cuándo. Padre Santo, mira que en esta tarde hemos estado delante tuyo, Padre Santo, buscando de parte tuya para que tú nos muestres, Señor, qué es lo que tienes con nosotros en cada situación, Señor. Tú nos has mostrado a través de la vida de José, David y Nehemías, Papito Dios, que cada uno de ellos perseveraron en situaciones difíciles, en la soledad, en la cárcel, en el rechazo, Señor. Ellos perseveraron cuando todos los desechaban. Ellos perseveraron cuando todo el mundo estaba desanimado y perdido, Papito Dios, y confiaron en ti porque sabían que en cada uno de esos días, de esos minutos, de esas semanas, meses y años, estabas desarrollando habilidades, estabas desarrollando capacidades, estabas desarrollando una creatividad sobrehumana, estabas desarrollando, Padre Santo, un ánimo por encima de cualquier situación, Papito Dios, para poder no solamente ser bendecidos ellos, sino el pueblo que estaba alrededor. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo a entregarte esta situación y usted va a ir con los ojos cerrados a ver la cruz del Calvario, porque allí en la cruz es donde está el Señor Jesucristo. Allí en la cruz Él murió por cada uno de nuestros pecados, pero también de nuestras maldiciones, pero también de las situaciones difíciles. Y vamos a tomar y usted en fe lo va a hacer, a tomar en sus manos esa situación difícil que puede ser financiera,
conyugal, familiar, física, cualquiera que ésta sea, y en fe, con sus ojos cerrados, se lo va a entregar al Señor Jesucristo y le vas a decir, mira, Señor, te entrego esta situación que he pasado por algún tiempo y que no he podido entender, no he podido superar. Y cuando me hablan de perseverar, me duele, Padre Santo. Cuando me hablan de perseverar, hasta me molesta, Señor, porque Padre Santo, he tratado de todo para poder sobresalir, para poder sobreponerme y no he podido. Pero hoy confío a tu palabra y entrego esta situación en tus manos, lo llevo a la cruz. Y usted con sus ojos cerrados va a ver cómo extendiendo sus manos hacia la cruz que está al frente suyo, va a dejar eso allí en los pies del Maestro, en los pies del Señor Jesucristo. Y Señor, mira que en fe estamos entregando esa área de nuestras vidas, financiera, familiar, conyugal, Padre Santo, de nuestras propias emociones y sentimientos. La entregamos allí en la cruz del Calvario, creyendo completamente que tú la estás tomando, Señor. Y Padre Santo, creyendo que tú tienes la salida y el propósito para cada una de esas situaciones. Y los que quieran hacer esta oración, en donde le vamos a invitar a nuestro Señor Jesús a que nos lleve de su mano caminando por el propósito en esta situación hasta salir de ella, quiero que repitan después de mí. Señor Jesús, en esta tarde vengo delante tuyo y te entrego esta situación, esta área de mi vida en la que he perseverado y no he visto la victoria. Señor Jesús, hoy me tomo de tu mano, entendiendo que hay un propósito en esta situación y tú me vas a llevar a vencer y a tomar la victoria para que de ahora en adelante, cada momento, vea yo el propósito de tu vida, tu propósito de mi vida y tener la victoria. Amén y amén. Padre Santo, hemos entregado en fe cada situación que hemos estado viviendo, que estamos viviendo. La hemos colocado delante tuyo, Señor. Sabemos que tú la has tomado, Señor. Y Padre Santo, hoy te pido que esta oración no sea una oración más, sino que cada día recordemos que es un día de entrenamiento. Cada día es un día de entrenamiento, tomados de tu mano, para que en este propósito que tiene esta situación podamos encontrar la victoria. Amén y amén. Amén. Bueno, un aplauso al Señor. ¿Aprendimos hoy? Tomen asiento. Voy a invitar a mi esposa, a mi amada esposa, para que nos enseñe, por favor.